la afición ha respondido y después estoy encantado. El tiempo ha sido bueno, la marcha ha salido muy bien, la prueba solidaria ha sido buena porque nos hemos marcado un objetivo y lo hemos conseguido, que era conseguir firmas para la Fundación Vicente Ferrer. El duelo también ha sido llamativo, la prueba de puntuación y eliminación. Estoy contento porque en general ha sido todo un éxito. Bueno, hay que pensar que sí, que tenemos otra edición y que quiero hacerlo mejor si cabe y unirme a la familia para que puedan disfrutar de este espectáculo. Pues contentísimo, ya como he dicho antes, pues emocionado, ¿no? Poder despedirme delante de toda mi afición en mi ciudad, con toda mi familia que estaba hoy aquí, gente de mi pueblo, gente de mi peña, y bueno, con toda esa afición que ha estado siempre ahí apoyándome, la verdad que ha sido muy emotivo. Ya lo creo, que ha sido espectacular y el buen tiempo, pues mira, aquí estamos ahora pasando calor porque hace un sol que la verdad aprieta y bueno, eso es bonito para que la gente disfrute de un buen día. Bueno, es especial sobre todo por, bueno, yo creo que es el criterio en España con más repercusión con diferencia, el mejor organizado, el que más volumen de gente mueve. Y para mí era importante hacerlo en un sitio así, con muchísimos amigos que tengo aquí en Valencia y sobre todo pues siendo un sitio donde realmente sientes lo que dices, ¿no? Sí, yo creo que es el criterio por excelencia, lo vuelvo a repetir, la gente que viene aquí se involucra. La enhorabuena a Podium por la organización de este evento, que la verdad que hay que tomar ejemplo de ellos. Y sobre todo que bueno, los ciclistas que han estado aquí, que estamos en épocas vacacionales y a veces pues cuesta coger el coche o un avión para trasladarse aquí. Yo creo que entre todos y el público pues hicieron que fuera un día muy bonito, especial y que pusiéramos una piedrita de cara al año que viene, pues hacerlo mejor.